biotecnología es una de las áreas de la ciencia que más ha evolucionado en las últimas décadas. Esta tecnología ha impactado en los sectores de la salud, la producción agrícola, la prevención del deterioro y mejoramiento del medio ambiente, así como también en las industrias donde el uso de la biotecnología resulta más evidente, la industria de los alimentos y los fármacos. Sí, es importante establecer una regulación en la materia. Para esto es importante remitirnos a la Constitución Política de Colombia. Si bien no existe unos artículos determinados que hablen sobre la seguridad biológica, existen 3 artículos muy importantes acerca de este tema. Primero encontramos el artículo 8, en el cual establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. En segundo lugar, encontramos el artículo 79 de la Carta Política. En el tercer inciso de esta reglamentación se establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Estos artículos son de gran importancia porque según una clasificación del Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Colombia es uno de los 17 países megadiversos del mundo, por lo que la protección de su diversidad biológica desde la perspectiva de la bioseguridad es un asunto que resalta mucha importancia. Ahora bien, la biotecnología es un área muy amplia. Por eso, para efectos de este trabajo, nos centraremos únicamente en la biotecnología verde. La biotecnología verde contribuye a una agricultura más eficiente y sostenible, poniendo a disposición de los productos diferentes herramientas tecnológicas. Uno de los ejemplos más reconocidos a nivel mundial es la aplicación de un control biológico de plagas en los cultivos. La biotecnología verde utiliza técnicas y procesos que emplean organismos vivos o sus sustancias para producir o modificar un alimento, por ejemplo, mejorar verduras y vegetales o mejorar los animales de los que provienen productos como el queso y los huevos. Según el Ministerio de Investigación de Ciencia y Tecnología de Nueva Zelanda, se afirma que en términos de tendencias mundiales para el 2020, la biotecnología verde se evidenciará principalmente en productos mejor balanceados para la alimentación de animales, la resistencia a las sequías y a otros tipos de estrés ambiental para los cultivos, animales genéticamente modificados para el consumo humano y productos microbiológicos como fertilizantes, biopesticidas y promotores de crecimiento. En este punto resulta importante establecer por qué se producen estos organismos genéticamente modificados. Esto es importante porque representa para los productores varias ventajas, por ejemplo, menores precios de producción y mayores utilidades. Y en cuanto a los alimentos, genera mayor durabilidad o mayor valor nutricional. Asimismo, los niveles de producción son mucho más altos debido a la introducción de resistencias a insectos, haciendo que sean más prósperas las cosechas. Así las cosas, resulta pertinente establecer cuál es la normatividad vigente de la biotecnología verde. Para eso es importante remitirnos primero a la normativa andina. A través de la decisión 345, esta normativa ha establecido un régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. En segundo lugar, encontramos que en Colombia los organismos genéticamente modificados se encuentran regulados por la Ley 740 de 2002, por la cual se aprueba el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica. En tercer lugar, encontramos que también hay una regulación a través del Decreto 4525 de 2005, el cual dicta el marco regulatorio de los organismos vivos modificados en el movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de los organismos vivos modificados que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente y la diversidad biológica. Asimismo, la Resolución 4254 de 2011 es una disposición muy importante para nosotros,
pues contempla las disposiciones relacionadas con el rotulado o etiquetado de alimentos derivados de los organismos genéticamente modificados para el consumo humano y la identificación de materias primas que los contengan. De esta resolución hablaremos más adelante. Finalmente, encontramos la resolución 3168 de 2015, en la cual el Instituto Colombiano Agropecuario ICA reglamenta y controla la producción, importación y exportación de semillas producto del mejoramiento genético para la comercialización y siembra en el país, así como el registro de unidades de evaluación agronómica y unidades de investigación en fitomejoramiento. Define dentro de las condiciones finales para la certificación de la semilla, por lo cual es muy importante para los tratados de libre comercio que actualmente se tienen. Después de ver la normativa, es aquí donde surge el problema. Ya hemos visto los beneficios y las ventajas de los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, encontramos también varias desventajas. Una de las más importantes es la incertidumbre sobre las consecuencias en la salud de las personas que consuman reiteradamente este tipo de productos o productos que contengan organismos genéticamente modificados. Frente a esto, el Convenio sobre Diversidad Biológica ratificado en Colombia en 1994 establece en su artículo 8 la obligación de adoptar medidas para mitigar los riesgos posibles de este tipo de organismos modificados genéticamente en la salud humana. ¿Pero cuáles son estas medidas? Resulta que en el año 2015 la ciudadana Laura Castillas Plazas presentó una acción pública de inconstitucionalidad en la cual demandaba el artículo 24 de la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se dicta el Estatuto del Consumidor y otras disposiciones. La accionante estableció que este artículo iba en contra de la norma constitucional, puesto que en el artículo 78 de la Carta Política se establece que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. La ciudadana alegó que el legislador habría incurrido en una omisión legislativa, puesto que la norma demandada omite incluir dentro de la información mínima exigida a productores y proveedores en las etiquetas la referente a si los alimentos que se comercializan o sus componentes fueron modificados genéticamente. Asimismo, en la demanda ella establece que esto además afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores, a quienes compete una selección personal, libre e informada de los productos. Frente a esto, la Corte estableció que como el productor no puede asegurar un resultado determinado hacia el futuro frente a la salud, tiene la carga de informar sobre la naturaleza del producto y su proceso productivo. Esta carga de ninguna manera es desproporcionada porque no le impide al productor continuar con su proceso de producción ni le restringe la elaboración, sino que se limita a reconocer el derecho del consumidor a estar informado. De este modo, la Corte decide declarar exequible el artículo 24 de la Ley 1480 de 2011, pero dado a que se observa una omisión legislativa, se declara inexequible diferida por 2 años el numeral 1.4 de este artículo y exhorta al legislador a que incluya en la información mínima que se exige a productores y proveedores de alimentos las disposiciones relacionadas con el rotulado o etiquetado de los envases o empaques de alimentos derivados de organismos genéticamente modificados para consumo humano, así como para la identificación de materias primas que sean o contengan organismos genéticamente modificados. Es en este punto que debemos remitirnos de nuevo a la resolución 4254 de 2011. Esta es aquella que contempla las disposiciones relacionadas con el rotulado y etiquetado de los alimentos derivados de los organismos genéticamente modificados. Pero entonces, ¿por qué la Corte decide tomar esta decisión si esta norma ya existe en el ordenamiento jurídico, una norma que garantiza que va a haber un rotulado o etiquetado de alimentos derivados de los organismos genéticamente modificados? Para esto hay que remitirnos a la norma y ver que
Esta norma establece la obligatoriedad de declarar un alimento derivado de los organismos genéticamente modificados únicamente cuando, primero, no exista una equivalencia entre el alimento derivado del organismo genéticamente modificado y su contraparte convencional. 2. Cuando el producto de la modificación se requiera en condiciones de almacenamiento, preparación o cocción diferentes a la del alimento convencional. 3. Por presencia de un alérgeno introducido por la modificación. Y 4. Por el cambio en las propiedades organolépticas respecto a su contraparte convencional. Sin embargo, pues aquellos alimentos que no cumplan con ninguna de estas características están exentos de llevar un rotulado en donde se diga que ese alimento es derivado de organismos genéticamente modificados. En este punto encontramos que la solución no es nada fácil, puesto que dentro de las regulaciones que se encuentran a nivel internacional no hay una uniformidad. De hecho, encontramos dos grupos que tienen posiciones regulatorias contrapuestas. Por un lado, están los países que priorizan el desarrollo biotecnológico y el comercio. Este primer grupo enfatiza el principio de equivalencia sustancial entre los organismos genéticamente modificados y los que no lo son, concluyendo que sin suficiente evidencia no se puede dar un trato diferenciado. Aquí encontramos a Estados Unidos. Aquí se privilegia la libertad del comercio sobre los posibles controles que se puedan efectuar sobre este tipo de organismos, considerando que estos organismos modificados genéticamente en su composición final son prácticamente iguales a los tradicionales y por lo tanto no merecen un trato diferenciado. Por el otro lado, encontramos que existen los otros modelos que dan prioridad al medio ambiente y a la salud humana, concluyendo que ante el potencial riesgo que existe en los organismos genéticamente modificados, es aplicable a este tipo de productos y avances tecnológicos una regulación distinta. En este segundo modelo de regulación encontramos a la Unión Europea, en donde basados en el principio de precaución se han adoptado medidas que regulan el riesgo potencial de los productos transgénicos. Y esto lo hacen a través de la comunicación al consumidor final. Finalmente, teniendo en cuenta todo lo investigado para este proyecto, coadyuvó la posición de la Unión Europea, en donde se adoptan medidas regulatorias que buscan advertir al consumidor que está adquiriendo productos transgénicos. Para esto, considero que se debe hacer una modificación al Estatuto del Consumidor, positivizado en la Ley 1480 del 2011, y de este modo se agregue en la información mínima que se exige a productores y a proveedores de alimentos un texto que permita al consumidor saber que está consumiendo organismos genéticamente modificados, tal como lo estableció la Corte en la sentencia anteriormente mencionada. Aplicando una figura del derecho comparado denominada trasplante jurídico, considero que se debe incluir en la legislación colombiana el etiquetado que se reglamentó en la Unión Europea, el cual versa de la siguiente manera. Este producto contiene organismos modificados genéticamente, o los nombres de los organismos específicos. Encuentro que este etiquetado no contiene ningún mensaje implícito que hable sobre las ventajas o desventajas de consumir un organismo genéticamente modificado, sino que informa al consumidor lo que está adquiriendo. Y esto es lo mínimo que puede hacer un vendedor o productor de este tipo de productos.